Ya buenas tardes al Trópico de Cochabamba y a todo Bolivia que nos acompaña en este nuevo programa Contexto Internacional, donde vamos analizando todos los acontecimientos más importantes del mundo. Y bueno, para esta parte del programa siempre tenemos una entrevista, y esta vez estamos afortunados de estar acompañado por un compañero de Bolivia, un amigo de Bolivia, Yago Moreno, que es sociólogo y periodista de investigación de España, que nos acompaña desde la cuarentena en Madrid. Yago, ¿nos escuchas? Sí, os escucho. Es un placer estar sonando en vuestra radio y en las ondas de Bolivia. Jaya a todos, compañeros. Ya, muchísimas gracias, Yago. Y bueno, quería hablar, vos estás en Europa y vemos las noticias muy graves de la cantidad de muertos por el coronavirus. Sigue subiendo en España también, tanto como en Italia. Y lo que puede ser el falta de liderazgo mundial de lo que es los poderes imperialistas, sobre todo los Estados Unidos, la Unión Europea, que han sido a un cierto punto ausentes en esta crisis, en ayudando a los países como Italia y España más afectados. ¿Hay un nuevo sentido en Europa hacia la Unión Europea? Bueno, hablamos del primer gran reto en el cual quedan a la vista los impactos de la globalización salvaje que el sistema capitalista lleva empujando desde sus propios albores, pero que se ha hecho mucho más radical dentro desde que comenzó la etapa neoliberal, ¿no? Y eso a un proyecto como la Unión Europea le deja en una situación muy complicada. Cuando el colapso económico se podía atribuir a la supuesta irresponsabilidad de los países del sur, que siempre hemos tenido que sufrir en el sur de Europa un desprecio casi xenófobo por los países del norte, parecía que el proyecto europeo se podía reproducir sobre sí mismo a base de mentiras, a base de calumnias. Pero hoy en día es mucho más difícil. Digamos que lo que está pasando en Europa es que el hecho de que Italia y España, dos países del sur de Europa, estén viviendo la crisis con más fuerza, ahora al comienzo, después se extenderá, pero ha empezado por esos dos países, hace que si la Unión Europea no es capaz de responder con un plan social que garantice que las vidas de nuestros mayores, de los mayores de España, de los mayores de Italia, de la población más vulnerable para el virus, es ayudada por las instituciones colectivas de toda Europa, entonces el proyecto europeo va a dejar de tener sentido para mucha gente. Para mí el primero. Sí. Y me parece, bueno, para dar a conocer un poco, la Unión Europea tiene integrada lo que es esa institución, ciertas reglas neoliberales, ¿no es? Sobre lo que puede ser con los impuestos, con recursos del Estado, mucha restricción. Y frente a esta crisis tan grave que va a necesitar movilizar todo lo que es los recursos del Estado, la Unión Europea sigue requiriendo lo que es esas reglas neoliberales, ¿no ve? No quieren soltarse de eso. Sí, la respuesta está siendo neoliberal en el fondo y en muchos de los casos también en las formas. Hablamos de que países como Holanda y Alemania se niegan a que la respuesta sea una respuesta social a la crisis, que ponga en el centro a las personas y no la teología de mercado, ¿no? Ese nuevo fetiche bajo el cual justifica la gente la austeridad, los recortes que durante años se han impuesto desde Bruselas, desde la cúspide de poder de la Unión Europea al resto de pueblos de Europa. Y es un problema que vemos en todo el mundo. Por ejemplo, en América Latina hay 140 millones de personas que dependen de la economía informal. La pregunta es la misma en el Alto y en los barrios más humildes de España. ¿Esta crisis la van a tener que pagar las familias trabajadoras, los más humildes, los más vulnerables? ¿O se va a hacer
cargo un sistema que o se reforma o va a exponer a la muerte o al menos a una enfermedad terrible a millones de personas que no tienen la culpa del proceso de globalización que han empezado los poderosos. Sí, y mediante toda esta tanta dificultad de los pueblos, sobre todo en España e Italia, hay algunos países que sí están ayudando, ¿no ve? Todos hemos visto las imágenes de médicos cubanos entrando a Italia. También existe mucha ayuda de China, que está ayudando con insumos, cuando la Unión Europea inicialmente no quería dotar esas cosas. Entonces, hay tal vez un nuevo sentido cultural, un nuevo cariño hacia la China y en contra de digamos, la dirigencia de la Unión Europea que ha estado ausente durante esta crisis. La respuesta en España ha sido lo suficientemente contundente como para que hasta el momento no hayamos visto imágenes parecidas a las de Italia, en la que, como bien comentas, se veía algunos ciudadanos poniendo el himno nacional chino desde los balcones, un cariño, un amor enorme a toda la ayuda que la República Popular China ha mandado al país. Ese tipo de eventos no han llegado a suceder en nuestro país, pero cada vez son más comunes reflexiones que ponen en valor por qué en China, al otro lado del mundo, en un sistema que ha sido constantemente acusado de las mayores tropelías por parte de los medios del sistema aquí en Europa, se está saliendo de la epidemia, se está pudiendo retornar a la normalidad, mientras las imágenes que nos llegan del supuesto mundo amigo, del supuesto mundo afín, ya sea del Brasil de Bolsonaro o de los Estados Unidos de Trump, es que los gobiernos siguen tomando decisiones que, por un lado, profundizan el impacto de la pandemia y que por el otro lado exponen la vida de los nadie, de los que siempre han sido negados por el sistema. Hablabas del caso de Cuba. Yo creo que el pueblo cubano nos ha dado una lección de dignidad a todas y a todos otra vez. Y de hecho lo llevo bastantes días diciendo, que creo que toda la comunidad internacionalista y solidaria debería empezar a poner sobre la mesa que si alguien merece un premio Nobel de la Paz el año que viene son los médicos cubanos, que están yendo por todo el mundo a ayudar y que sin embargo siguen sufriendo el bloqueo criminal de los Estados Unidos, que ha intentado poner a esos países que ven sus sistemas sanitarios colapsados en contra del gobierno cubano y les ha pedido que no acepte la ayuda generosa y solidaria de una isla que, siendo tan pequeña, siendo tan humilde, está dando una lección moral, ética y humana a los gobiernos mafiosos del norte global. Sí, ¿qué es la lección moral que nos está dando los Estados Unidos? Están ahorita amenazando todavía más a la República Bolivariana de Venezuela y un nuevo intento de golpe de Estado ya está casi evidente. Entonces, ¿qué liderazgo tiene los Estados Unidos en este momento? ¿Es un liderazgo moral que inspira a los pueblos del mundo o qué? A mí, como sociólogo, lo que me está interesando mucho durante las últimas semanas es lo rápido que ha desaparecido la centralidad de Estados Unidos en el discurso público de muchos países del mundo. Es decir, en un momento tan crítico como en el que vivimos, la gente no está recurriendo a pensar qué es lo que está haciendo la Casa Blanca y qué es lo que está haciendo Washington. Y no sé si es porque al fin se ha retratado la decadencia del imperio americano que llevamos muchos señalando durante años, o es porque la gente ha acabado de comprender que si Estados Unidos es incapaz de defender a su propia gente, de hacer valer lo que está escrito en su constitución como país en un momento así, difícilmente va a tender la mano a otros pueblos del mundo. La cortina de humo que se está construyendo en torno a este nuevo intento de golpe de Estado en contra del presidente legítimo de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenando a la DEA que pida su búsqueda y captura internacional, vivo o muerto, como si hablásemos de una película de serie B de los peores spaghetti western del cine americano, es terrible, es atroz.
que Estados Unidos siempre ha jugado con su política exterior para hacer política interna de cara a unas elecciones, lo sabemos todos y todas, pero esta vez se pasa de castaño a oscuro. Estamos hablando de que a Estados Unidos ha ofrecido, creo que el día de hoy, no sé hace cuántas horas, si no me equivoco, ha ofrecido eliminar las sanciones que tiene puestas a Venezuela si acepta el plan de Guaidó, que es una persona, recordemos, que no es solo que haya intentado hacer varios golpes de Estado en solo un año y medio, que no es solo que se haya autoproclamado encima de una caja de cartón de una forma mucho más humillante que la de la señora Áñez, que al menos se molestó en hacer un golpe de Estado al estilo latinoamericano típico, recurriendo a mecanismos de poder y al menos, bueno, pues haciendo los golpes de Estado como se tiene que hacer, pues que Guaidó no sabe hacer ni eso. Es una persona que se ha puesto en contra a la oposición, que no le apoya ni su propia gente, y ahora Estados Unidos, que no es capaz de abordar su propia crisis, está diciendo que tiene que volver a ser presidente. Esto no tiene ningún sentido. Y lo peor de todo, y acabo con esto, es que se va a extender el chantaje a Bolivia. Van a querer intentar hacer creer a los bolivianos que este gobierno golpista que depuso a Evo Morales del poder después de haber ganado legítimamente las elecciones, para tener medios y ayuda internacional contra la crisis que se avecina, tiene que seguir legitimando una dictadura que se ha impuesto con las muertes en el alto de policías y militares que han disparado en contra de su propio pueblo, y eso es una barbaridad. Y sí, claro. Pero bueno, volviendo a su país, España, y España está enfrentando esta crisis con un escenario político un poco diferente a lo que se vivió en ese país los últimos años. Hay un nuevo gobierno del PSOE junto a Podemos. Y comentaste de Bolivia, aquí en Bolivia hay un discurso por los choques diplomáticos que hubo, que ese gobierno es un gobierno comunista, de no sé qué, muy absurdo, pero a la vez creo que en España se está ayudando un poquito más a los más necesitados. He visto que están nacionalizando hospitales privados, mientras tanto aquí en Bolivia el gobierno de facto prometió una canasta familiar a unos cuantos, pero ni siquiera ha cumplido con eso. Ni siquiera están brindando ese servicio. Entonces, en España existe un cierto apoyo a los necesitados durante esta cuarentena y tiene que ver con el cambio de gobierno que hubo hace unos meses. Sí, así es. Creo que aunque todos somos conscientes de la imperiosa necesidad de extender las ayudas en España aún más de lo que ya están, las medidas que ha tomado el gobierno actual, que es un gobierno de coalición entre socialdemócratas, el Partido Comunista y Podemos, un partido formado por la nueva izquierda aquí en España, eh, dejan una forma de gestionar la crisis más parecida a la de Alberto Fernández en Argentina, es decir, una forma humana, una forma mínimamente digna con el momento tan trágico que estamos sufriendo, que se diferencia mucho de la que está siguiendo el gobierno actual en Bolivia, que es el modelo de Bolsonaro, que es el modelo de Trump. Y lo que me preocupa es que el mismo debate que se está viviendo en Brasil pronto va a empezar a canalizarse a través de los medios bolivianos que siguen bajo el control de la dictadura recién establecida. Es decir, pronto se va a establecer una falsa dicotomía, un falso dilema entre que la gente pueda hacer cuarentena y que la gente trabaje. La gente tiene que hacer cuarentena porque este virus es muy peligroso. Y si sirve de algo ser una nación, ser una patria con su soberanía y con sus derechos sociales, es para que en un momento así sea el Estado el que tienda la mano y cuide de aquellos que lo necesitan. Es importante que eso se pelee y que eso se tenga bien grabado en la cabeza. No se le puede hacer a la gente elegir entre comer y pasar la cuarentena. El Estado boliviano, como todos los estados de América Latina, se tienen que hacer cargo de la gente que trabaja en la economía informal, de los que hacen venta ambulante, de los campesinos, de los obreros, de todas y cada una de las familias trabajadoras, porque este virus es letal para muchos grupos de la sociedad y es un derecho básico y inalienable.
Y gracias a nuestro compañero Iago Moreno. Y quiero terminar con esta pregunta que voy a estar preguntando a todos los entrevistados que están en el exterior. Y es, ¿existe un sentido de solidaridad con el pueblo boliviano que está luchando contra el golpe de Estado? Es algo que siempre me pide la gente, cómo se ve Bolivia desde afuera. Quieren saber si existe ese sentido del bien común, ese sentido solidario con los movimientos sociales, movimientos campesinos que siguen en pie de lucha contra el golpe de Estado. Yo estoy convencido que sí. Es obvio que mi respuesta es subjetiva porque yo, después de lo que he vivido, de lo que he sentido, de lo que he aprendido de las luchas del pueblo boliviano estando viviendo allá, siempre me voy a sentir en deuda con el esfuerzo tan radical que hace toda la gente que hoy se opone a la dictadura criminal de Áñez. Pero me da la impresión de que la izquierda española, si no lo tenía ya claro, cada vez está empezando a comprender lo importante que es demostrar la solidaridad y el internacionalismo con todo el pueblo boliviano. Cuando yo llegué por primera vez a la Facultad de Ciencias Sociales en mi ciudad, en Madrid, recuerdo que vi un mural enorme de Tupac Katari con la huipala junto a una placa que ponía inaugurado por Evo Morales, primer presidente indígena de la República de Bolivia, en el Estado Plurinacional de Bolivia, perdón. Y para todos los estudiantes de esa facultad, tanto Evo Morales como todo el pueblo boliviano y su proceso de cambio siempre ha sido una referencia a seguir, una razón por la que luchar y hacernos más libres, más fuertes en nuestro propio país para poderles tender la mano, ahora que más lo necesitan, pero siempre, porque el gesto que ha dado el pueblo boliviano a todo el mundo con su proceso de cambio, ahora con su resistencia, y en un futuro, cuando vuelvan a liberarse las alamedas y se vuelva a restablecer el poder popular que jamás se tuvo que desalojar de la casa del pueblo, esa amistad se va a ser inquebrantable y la vamos a defender juntos y juntas. Muchísimas gracias y sobre todo esa muestra de cariño al pueblo boliviano. Y bueno, vos, Iago, has estado en Bolivia un tiempo, ¿no? Y has apoyado un poco lo que... Sí, estuve durante la campaña. Sí, en la campaña, ¿no ve? Entonces, quería dejarles esta entrevista con nuestro compañero amigo de Bolivia, Iago Moreno, sociólogo y periodista de investigación, que nos habla desde la cuarentena en Madrid, España. Quiero dejarles con este temita que me ha mostrado. Iago, creo que has trabajado en producir este tema, ¿no ve? Sí, hicimos unas cuantas canciones para candidatos y candidatas del movimiento al socialismo para intentar apoyar desde nuestros conocimientos más básicos sobre producir y hacer música durante la campaña. Ya, muchas gracias, Iago, y les dejo con esto un reggaetón a Evo Morales. Y ya, muchas gracias, Iago, ojalá pueda volver también Bolivia, y podemos discutir todo esto. Ya, muchas gracias, Iago. Ellos la dejaron caer, pero Evo la levantó y ahora toca defender lo que el pueblo construyó. Ellos la dejaron caer, pero Evo la levantó. Ahora toca defender lo que el pueblo construyó. Lo que el pueblo construyó. Lo que el pueblo construyó. La saquearon, la empobrecieron, pero la levantó. Ahora crecemos con el progreso, haciendo grande a nuestra nación. Ahora llegó nuestro tiempo, ey, somos pueblo en movimiento, ey, por más que me lloren no pienso olvidar lo que hicieron cuando eran gobierno. Llora mesa, llora, llora, ja. Viste ya cómo son las cosas. Llora mesa, llora, llora. Dime tú quién se ríe ahora. Llora mesa, llora, llora, hey. Ya pasó tu hora. Llora mesa, llora, llora. Que este pueblo escribe su historia. Su satélite en el cielo. Tú por Catarina, para que hasta la
estrellas aquí arriba sepan que ahora este pueblo, el de Bartolina más, ya no tiene más frontera. Ellos la dejaron caer, pero Evo la levantó y ahora toca defender lo que el pueblo construyó. Ellos la dejaron caer, pero Evo la levantó y ahora toca defender lo que el pueblo construyó. Lo que el pueblo construyó. Lo que el pueblo construyó. La mesa llora, llora, ja. Viste ya cómo son las cosas. Llora, mesa llora, llora. Dime tú quién se ríe ahora. Llora, mesa llora, llora, hey. Ya pasó tu hora. Llora, mesa llora, llora. Que este pueblo escribe su historia. Puso un satélite en el cielo para que hasta las estrellas aquí arriba sepan que ahora este pueblo, el de Bartolina más, ya no tiene más frontera. Ellos la dejaron caer, pero Evo la levantó y ahora toca defender lo que el pueblo construyó. Ellos la dejaron caer, pero Evo la levantó y ahora toca defender lo que el pueblo construyó. 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 Pero Evo la levantó. Estamos presentando Contexto Internacional, Contexto Internacional, programa de información y análisis de lo que pasa en el mundo.